Hola a todos chicos y chicas, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros el origen, la juventud y los primeros años en activo del brujo mundialmente conocido como Geralt de Rivia, a partir de los detalles que se nos van dando en las novelas de The Witcher. Geralt era hijo de Visena, una hechicera, y Corin, un mercenario. Apenas tenemos datos sobre alguno de ellos dos, aunque parece ser que Corin fue asesinado a la mañana siguiente de haber engendrado a Geralt, y que, meses más tarde, después de haber dado a luz, Visena llevó al bebé a la fortaleza de Kaer Morhen, donde lo dejó al cuidado de los brujos. No sabemos exactamente por qué. Esta breve historia de los padres de Geralt apenas se nos esboza en las novelas, y de hecho, ni siquiera fue el propio autor de la saga quien pensó que Corin fuera el progenitor de Geralt, sino que fue el redactor de la revista polaca que le publicó sus primeros cuentos, el mismo que luego escribió en un cómic que Corin moría tras su apasionada noche con Visena. Este cómic no creo que pueda considerarse canónico, pero no obstante, el autor declaró más tarde estar de acuerdo en que Corin sí que fuera el padre de Geralt, de modo que este hecho sí que debemos considerarlo canon. Pero lo cierto es que Geralt nunca conoció a sus padres, y para él lo más parecido a un padre que había tenido nunca fue Vesemir, uno de los brujos de Kaer Morhen, que hizo las veces de padre adoptivo. De sus verdaderos padres, Geralt solo sabía el nombre de su madre, porque Vesemir se lo dijo un día, de mala gana, y más tarde Geralt la acabaría encontrando una única vez en su vida, en la que casi no pudo hablar con ella. Por otro lado, de su padre acabaría averiguando con un poco de esfuerzo que fue un vagabundo, ignorante, aventurero y rajabarbas, y a él, Geralt, nunca llegaría a conocerle. Así pues, y sin ningún vínculo con el exterior, Geralt consideró desde un comienzo que Kaer Morhen, la residencia de los brujos, era su casa, el lugar de donde provenía. Ya de adulto, cuando salió al mundo cumpliendo contratos de brujo, se presentaría a todos sus clientes como Geralt de Rivia, pero en realidad Rivia no era su hogar. El nombre de Geralt se lo dio Vesemir, quien a su vez lo había recibido de la madre de Geralt cuando les entregó el bebé. El apodo de Rivia, en cambio, hacía referencia a un reino y solo lo usaba para no llamarse Geralt a secas, para que su nombre fuera más bonito y produjera mayor confianza a sus clientes. Originalmente, Geralt había deseado hacerse llamar Geralt Roger Eric Duhaut Bellegarde, pero Vesemir lo consideró ridículo, pretencioso y cretino, de modo que le sugirió jugárselo a unos palitos que tuvieran escritos diversos nombres muy sonoros de alrededor del mundo. El azar hizo que saliera el nombre de Rivia, de modo que de entonces en adelante se hizo llamar Geralt de Rivia, e incluso aprendió el acento de los habitantes del susodicho reino para poder hacerse pasar con mayor facilidad por uno de ellos, y así tener un hogar a ojos de los demás seres humanos. Antiguamente, en la fortaleza de Kaer Morhen se producían brujos mediante mutación a humanos corrientes, que eran niños pequeños a quienes daban unas hierbas mágicas. Los supervivientes se convertían ellos mismos en brujos, hechiceros con habilidades inhumanas, a quienes se les elimina todo sentimiento e impulso propio de los seres humanos y se les enseñaba a matar. Se hacía de ellos monstruos que debían matar a otros monstruos. A Geralt su propia madre lo había entregado, de modo que él fue uno de esos niños que fueron sometidos a las pruebas de Kaer Morhen. En primer lugar le hicieron la prueba de las hierbas, que era una prueba terrible en la que morían muchos niños, pues como muchos solo sobrevivían 4 de cada 10. Luego a Geralt le dieron hormonas, infusiones e infección de virus, y luego vuelta a empezar una y otra vez hasta que se obtuvo el resultado deseado. A esto se lo llamaba el cambio, un cambio que era irrevocable, dado que sus organismos quedaban artificialmente mejorados y, entre otras cosas, les otorgaba enormes facultades de regeneración, les volvía inmunes a la hipnosis, les hacía más rápidos y fuertes, les cambiaba los ojos y detenía su proceso físico de envejecimiento, de forma que seguían envejeciendo, pero a una velocidad demasiado lenta como para que un mortal común pudiera percibir la huella del tiempo.
Sin embargo, no todo era positivo, pues este cambio también tenía multitud de efectos secundarios. El más importante de ellos es que todos los brujos se quedaban estériles, pero también causaba que todos los brujos tuvieran el pulso 4 veces más lento que el de un humano corriente y que todos fueran incapaces de ruborizarse debido a la mutación de sus vasos sanguíneos, entre muchas otras cosas. Geralt sufrió todo esto, pero además, según parece, él soportó este cambio muy bien, mejor que la mayoría, pues estuvo poco tiempo enfermo. De este modo, los brujos le consideraron un crío extraordinariamente resistente y le eligieron para ciertos experimentos más complicados, experimentos que fueron peores, mucho peores. No obstante, Geralt también logró sobrevivir a ellos, y de hecho fue el único superviviente de cuantos fueron elegidos para estos experimentos extra. Y desde entonces, él particularmente tuvo el cabello blanco, pues como efecto secundario de estos experimentos, sufrió una completa desaparición de los pigmentos, lo que le dejó albino. Aunque, a decir verdad, a Geralt esto nunca le importó en absoluto. Una vez pasados todos estos cambios y después de sobrevivir a todas estas pruebas, los brujos de Kaer Morhen pasaron a enseñarle distintas habilidades durante bastante tiempo, habilidades no solo con la espada, sino también en el estudio, un estudio minucioso de los monstruos que habitaban el mundo, los puntos débiles y los puntos fuertes de cada uno de ellos, sus formas físicas, sus costumbres, sus poderes y sus capacidades. Además, tenemos constancia de que Geralt estudió también durante un tiempo indeterminado en el santuario de Elander y que sabía hablar la vieja lengua, que era el idioma de los elfos, el cual quizá lo aprendió en Elander, quizá en Kaer Morhen o quizá en ambos sitios. Hasta que por fin, un día, ya de adulto, Geralt de Rivia estuvo listo y dejó Kaer Morhen para cumplir su destino. Ya por aquel entonces tenía su medallón, pues la divisa de todo brujo era un medallón redondo en una cadena de plata, que era capaz de vibrar cuando se producía magia cerca, y el de Geralt tenía el grabado de una cabeza de lobo mostrando las fauces abiertas, que eran la señal de la escuela del lobo. También contaba con 2 espadas, una de plata para las criaturas y otra de hierro para los humanos, aunque debéis saber que en los libros nunca lleva las 2 espadas encima del hombro, como en los videojuegos, sino que suele llevar una espada encima y la otra en el caballo. Sobre el caballo, por cierto, cabe destacar que a lo largo de su vida Geralt tuvo diferentes corceles, pero siempre a todos, fuera como fuera el caballo en cuestión, siempre les daba a todos el nombre de Sardinilla. Así pues, con un medallón, 2 espadas y Sardinilla, Geralt partió de Kaer Morhen repleto de convicciones, entusiasmo, motivación y fe, pues creía que él era necesario y útil en un mundo que estaba repleto de monstruos, y su obligación era defender a aquellos a los que tales monstruos amenazaban. Cuando se fue de Kaer Morhen, soñaba con encontrar a su primer monstruo. No podía aguardar al momento en que se hallaría cara a cara frente a él, y no tardó en encontrarlo. Su primer monstruo era un hombre calvo y tenía los dientes feos y podridos. Geralt se lo encontró en el camino real, donde, junto con otros compañeros, desertores de algún ejército, había detenido un carro de campesinos y había sacado del carro a una muchacha, quizá de 13 años, quizá incluso menor. Los compañeros sujetaban al padre de la niña y al calvo le estaba rasgando el vestido y gritaba que ya iba siendo hora de que supiera lo que era un hombre de verdad. Por tanto, Geralt se acercó, desmontó y le dijo al calvo que a él también le había llegado la hora. Lucharon y Geralt le mató, con 2 tajos no demasiado limpios, pero bastante espectaculares, tanto que los demás desertores salieron huyendo viendo lo que la espada de un brujo le podía hacer a un ser humano. En Kaer Morhen le habían inculcado que no debía mezclarse en tales asuntos, que los evitara, que no jugara a ser un caballero andante y que no ejerciera de guardián de las leyes, dado que su misión era ponerse en camino no para hacer alarde, sino para realizar el trabajo que le fuera encargado por dinero. No obstante, Geralt se había encarado al hombre haciendo caso omiso a su instrucción, sin haberse alejado ni siquiera 50 millas de las faldas de la montaña de Kaer Morhen. Esperaba que la muchacha anegara sus ojos en lágrimas de agradecimiento y le besara las manos a él, su salvador, y que su padre le diera las gracias de rodillas. Sin embargo,
El padre salió corriendo junto con los desertores, y la muchacha, sobre la que había caído la mayor parte de la sangre del malhechor, se puso primero a vomitar, luego le dio un ataque de histeria, y cuando Geralt se acercó, ella se desmayó de miedo. Aquella primera experiencia como brujo dejó una profunda huella en él. Desde entonces, en muy contadas ocasiones, Geralt volvió a entrometerse en historias parecidas, sino que se centró en su tarea, la tarea para que lo habían mutado, la tarea para que lo habían entrenado. Geralt cabalgaba hasta los bardales de las aldeas, se detenía junto a las empalizadas de los pueblos y los huertos, y luego esperaba. Si los lugareños le escupían, insultaban y arrojaban piedras, él se iba. Pero si en cambio alguien salía y le hacía un encargo, él lo realizaba. Visitó villas y castillos, buscó proclamas clavadas en los postes de los cruces de caminos y anuncios que pedían a un brujo con urgencia. De ahí partía al lugar maldito, algún dolmen, calabozo, necrópolis o ruina, alguna garganta cubierta de bosque o alguna gruta en las montañas llena de huesos y apestando a carroña, donde alguna bestia vivía solo para matar, quizá por hambre, quizá por gusto, quizá impulsada por alguna voluntad enferma. Mantícora, viverno, nebulor, abejorro, girador, espanto, silvia, vampiro, ghoul, gravier, lobisome, gigascorpion, estrige, tragaldabas, kikimora, viper. Fuera lo que fuera, Geralt lo enfrentaba, Geralt lo mataba, él hacía su trabajo. Y cuando regresaba a la civilización para cobrar por sus servicios, había miedo y asco en los ojos de aquellos que le encargaban el pago ofrecido. Luego, en numerosas ocasiones, los reyes o gobernadores le llamaron a sus palacios para que matara a una persona humana a sueldo y acabara así con sus problemas. Pero Geralt se negaba, nunca mató a nadie por dinero, independientemente de si se trataba de una causa buena o mala. Pues Geralt había creado un código propio como excusa porque a sus clientes les gustaba. La gente en general respetaba y estimaba a aquellos que tenían algún código y se regían por él. Por tanto, cuando Geralt de Rivia hablaba, hacía creer a los demás que seguía un código secreto de los brujos, cuando en realidad no existía tal código, así que Geralt se inventó uno y empezó a regirse por él. Así pues, y en conclusión, Geralt era una persona sombría, de aspecto lúgubre, pero que en el fondo tenía escrúpulos y se regía por principios que nunca rompía, como no mentir, no matar a criaturas racionales, no matar a dragones o ayudar cuando era posible. Se entrenaba a menudo, en cada minuto libre, porque no podía permitirse perder la forma física. Era capaz de responder a las preguntas sin usar muchas palabras, y de hecho, frente a cualquier tipo de pregunta que le hicieran, su respuesta habitual era el silencio, dado que prefería callar antes que decir nada. Este era Geralt de Rivia, brujo de gran fama, a quien llamaron el Lobo Blanco debido al color de sus cabellos. Esta es la historia de sus primeros años, de cómo se convirtió en el hombre a quien todos conocemos, justo antes de empezar la trama que se nos cuenta en la saga de Geralt de Rivia. Así que con esto termina mi vídeo sobre el origen de Geralt, un vídeo que no ha sido nada fácil de realizar, así que espero de corazón que os haya servido, dadle al like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.